Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Conversatorio Jurídico, nuestro encuentro académico semanal. En este espacio que lo llevamos a cabo todos los días viernes a las 20:30 de Ecuador. Esta vez con la participación de un invitado experto en litigación oral. Me refiero al profesor Tanner Neidhart. Él ha sido fiscal durante 8 años en Estados Unidos de América y es catedrático en la Universidad de Texas en materias relacionadas con la litigación oral. Vamos a tratar con él un tema fundamental: el alcance del contrainterrogatorio y las reglas federales y estatales de evidencia. Buenas noches, profesor Tanner. Un abrazo fortísimo desde Ecuador. Buenas noches. Aquí estoy en Texas y es un gusto estar contigo esta noche. Gracias por participar. Como había indicado, el tema que nos ocupa es un tema crucial en la litigación oral. Me refiero a una de las técnicas y herramientas principales que debe conocer el abogado litigante al momento de desplegar la actividad de litigación en el juicio. Y este es el contraexamen. El contraexamen, como un ejercicio puro de ese derecho a la contradicción y además como el elemento más persuasivo para establecer no solamente la desacreditación del testigo del contrario, sino para algunos criterios doctrinarios, es una herramienta fundamental para poder establecer justamente el propósito de la resolución del conflicto. Algunos consideran que esta herramienta es la que sirve justamente para establecer la verdad o las nociones fundamentales de la teoría del caso que se están postulando por las partes. Vamos a abordar este tema indicando justamente cuál es la razón del contraexamen como herramienta fundamental para poder llegar a esta verdad, a esta búsqueda de solución del conflicto, profesor Tanner. Qué pregunta para empezar, ¿no? ¿Qué es? Bueno, cuando me preguntas eso, pienso en cuando era fiscal en San Antonio, Texas, y en los juicios que tuvimos, hubo un abogado, bueno, algunos abogados, que siempre dijeron que el contraexamen es la mejor máquina para el descubrimiento de la verdad. Bueno, sabemos que en el examen, en el interrogatorio, ya puede ser preparado, puede ser que las partes, el testigo y el abogado ya lo han practicado, lo han ido hasta el sitio del juicio o de la audiencia y ya ahí han hecho las preguntas y las respuestas. La diferencia es el contraexamen es algo que es más puro, ¿no? Eso es en el momento y por eso me anima tanto. Es algo que puede ser lo más interesante de la audiencia y gracias por invitarme a hablar de eso porque realmente me anima bastante. Bueno, ¿y por qué? Porque en ese momento, si el abogado, el litigante, está guiando el proceso, él puede, a través del testigo, mejorar su caso. Se puede hacer el caso mejor con el contraexamen que con sus propios testigos. Entonces, hay mucho en riesgo, pero hay mucho para ganar dentro del contraexamen. Se dice que para realizar un buen contraexamen tenemos que primero establecer y tener claro los propósitos del examen directo o del interrogatorio. Ciertamente el interrogatorio busca acreditar tanto al testigo como al testimonio, a lo que va a sustentar él en el juicio, ese testigo. Siendo así, debemos considerar que
Justamente estos son los aspectos que van a ser atacados durante el contraexamen o contrainterrogatorio. La desacreditación del testigo o la desacreditación del testimonio. Ciertamente se trata de una herramienta estratégica, pero en el fondo lo que debemos considerar es que atrás del contrainterrogatorio se tiene como fundamento específicamente el ataque a la credibilidad. Este es el aspecto fundamental. De acuerdo. Y es de la credibilidad, bueno, primero del litigante y también por el testigo. El litigante tiene que tener la credibilidad frente al juez o frente al jurado, frente a la persona que va a hacer la decisión desde el principio. Y me parece que eso es importante. Sabes, en 2003, 2004 estuve en Colombia, en Bogotá, y estábamos dando clases de litigio oral. Y la primera vez la persona se levantó para hacer su contraexamen y fue como en la televisión, ¿no? Él pensó que era My Cousin Vinny, porque ha visto en la televisión. Y bueno, muy, muy buena película. Pero si comienzas cada contraexamen con un ataque, no se puede. Un ejemplo. Si vas a un restaurante, Vinicio, y estás ahí con la esposa, con un amigo, y se ve una pareja. Y la pareja está en conflicto, ¿no? Hay un argumento. Y se siente nervioso, ¿no? ¿Qué está pasando? Que no sé, se ponen nerviosos. Es igual desde el principio en un contraexamen. Hay que acreditar al litigante, al abogado desde el principio, ¿no? Porque si vas de en una manera conflictiva, es igual a ese restaurante. El juez, el jurado se ponen nerviosos o ansiosos. No quiero estar frente a un conflicto. Entonces, es bueno empezar con unas maneras de mostrar que vas a hablar. Eso va a ser una discusión con el testigo. Y así vas desacreditando. Pero me parece desde el principio una de las mejores maneras de empezar es pensar cómo puedes mostrar que vas a ser justo, vas a ser completo, no vas a usar trampas. Y así la persona que está juzgando el contraexamen puede ponerse a la calma de uno y de ahí hacer las decisiones y ver lo que tienes que mostrar. O, como dijiste, desacreditar el relato de la otra parte o desacreditar el testigo o apoyar nuestra teoría. Pero tenemos desde el principio en esta relación mostrar que vas a ser justo, no trampas, y ya el juez se escucha mejor. Es decir, el primer paso supone acreditarse uno mismo como contraexaminador, antes que Correcto. proceder a la desacreditación del testigo del contrario. Claro, y Vinicio, pienso por qué. Lo que vamos a hacer es, por las preguntas cerradas, vamos a contar nuestra historia. Entonces, vamos a hacer, bueno, en el examen, recordemos que la estrella es el testigo, no el litigante. Pero al contrario, en el contraexamen, el protagonista es el litigante. Y si vas a ser el protagonista, el litigante tiene que tener la credibilidad tanto como el testigo. Entonces hay que pensar ahí, vas a dar tu historia si el juez va a escuchar. Esa es la meta, ¿no?
Excelente. ¿Qué otras pautas en tu experiencia como fiscal y como litigante has tenido en cuanto al desarrollo del contraexamen en el ejercicio mismo ya de la litigación? Bueno, yo diría, comienza con la preparación. Con todo lo que hacemos durante una audiencia, durante un juicio, la preparación es lo más importante. ¿Y por qué en el contraexamen? Porque el contraexamen tiene que ser una cirugía. Si vas demasiado por un lado, si la pregunta va demasiado, vas a perder. No puedes pasar a la última pregunta, por ejemplo. ¿No? Ese es uno de los pecados. Y llegamos ahí para hablar. Pero para hacer una cirugía, para tener los límites que necesitas para desarrollar su teoría del caso, hay que pensar desde el principio qué es el argumento de cláusula, qué es su teoría del caso. Y una vez que conozcas la teoría del caso o la defensa que vas a poner, y tienes, por ejemplo, hasta escribir o hacer las notas del argumento de cláusula para que las preguntas que van a hacer durante el contraexamen puede solicitar la información, las respuestas que necesitas para el argumento de cláusula. Entonces, Vinicio, yo diría desde el principio es eso, la preparación, pero no como muchos den un testigo y leen, por ejemplo, si es un experto o un perito. Lean el informe, empiezan a ver cómo va a desacreditar el informe, qué es el problema del informe, en vez de qué es mi caso y cómo puedo sacar lo mejor para mi caso, mi teoría del caso, desde el punto de vista de este informe. Porque cada informe tiene algo que puedes usar en la teoría del caso o puedes usar para desacreditar el relato de la otra parte. Entonces, bueno, para empezar ahí, la preparación y el vínculo con el argumento de cláusula. La segunda cosa es muy vinculado así. Decimos que diles al jurado, en el caso de ustedes, al juez, lo que vas a probar. Después pruébala. Y al fin, dile lo que ya probaste. Entonces, si sabes el argumento de cláusula, vas a apoyarlo por el contraexamen. Y antes de eso, en la apertura vas a decirle lo que van a ver durante el contraexamen. Y uno más, bueno, ya es una respuesta bastante larga, qué pena. Uno más que recientemente he estado usando en la preparación de los contraexámenes es como el conducto de la persona razonable contra el conducto del testigo. Entonces, en los casos criminales, la policía, la investigación que hicieron, o por ejemplo, en un caso civil, un choque de dos carros, la investigación que hizo el agente. Una manera de sacar lo mejor del contraexamen es empezar por decir, mira, si fueras a hacer mejor la investigación, tendrías fotos. Y por ejemplo, sabemos que en nuestra investigación no tiene fotos, pero es razonable para mantener la credibilidad frente al juez o frente al jurado, el testigo tiene que decir, sí, mejor tener las fotos. Y además puedes preguntar, y además quieres, si hay testigos por el sitio,
debes ir y hablar con ellos para ver su punto de vista. ¿Correcto? Tiene que ser sí. Pero sabemos que hubo, después de un crimen, hubo 4 personas que estaban parados al lado y la policía no fue a entrevistarlos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es razonable? Y después, a través de este testigo, que es por la otra parte, y después preguntas, pero no existe eso. Pero no fuiste a la bomba al lado para ver si su cámara de video tenía fotos de las personas ahí. No fuiste a ver esta casa donde ocurrió el choque para ver si su cámara de seguridad tiene fotos. No existe todo eso. Entonces, eso es otra manera muy buena. Es razonable contra lo que hizo la persona a quien está haciendo el contraexamen. Sí, 3 aspectos fundamentales. El primero, siempre en el contraexamen, pensar en el alegato de clausura, en el alegato de cierre como orientador de todo el ejercicio de la contraexaminación. El segundo, establecer un vínculo directo entre el alegato de apertura, el ejercicio probatorio a través del examen y contraexamen y el alegato de clausura. Esto es la oferta de lo que se va a probar, lo que se está probando y cuestionando en la prueba y cómo se lo probó. Y finalmente, el último ejercicio que tú has indicado, aquí lo conocemos como el contraexamen por omisión. Este que ataca lo que no se hizo. Muchas veces el contrainterrogatorio o contraexamen se enfoca en los aspectos que se encuentran ahí, en las inconsistencias de esas declaraciones, pero también es importante abordar estas inconsistencias sobre la base de lo que no hizo o dejó de hacer y era importante, porque eso también eventualmente puede lograr una desacreditación. Bien dicho, mejor que yo, gracias. Pero espero, sí, ya capturaste lo que quería decir a nuestros amigos ahí viendo. Gracias. Gracias, profesor Tanner. Es importante también trabajar sobre el aspecto de las herramientas de preguntas que utilizamos en el contrainterrogatorio. Se ha dicho que la herramienta más eficaz ciertamente es la pregunta sugestiva. ¿Cómo ustedes canalizan este ejercicio a través de estas preguntas? Sí, buena pregunta. La diferencia entre los exámenes. El examen es preguntas abiertas, el contraexamen, ¿no? Es preguntas cerradas. Por ejemplo, en los exámenes estás buscando información. Al contrario, en contrainterrogatorio o contraexamen, ya estás obteniendo puntos a favor. Y hay que pensar así, que los puntos a favor para usar en el alegato de clausura. Siempre pensando así. En el examen estás tratando de contar la historia para la persona que es víctima de un crimen. El fiscal está tratando de mostrar cómo pasó esa noche el crimen. Pero el defensor, ¿no? Es tratando de destruir la otra historia. En el examen, usas la estructura cronológica, ¿no? Porque nuestras mentes piensan así, de un punto a otro punto, a otro, A, B, C, ok. Y sabemos que el cerebro funciona así. Pero en el contraexamen usamos estructura temática, ¿no? ¿Qué son los puntos? Otra vez, para apoyar nuestra teoría del caso. Y bueno, el último aquí en esta pregunta es, el interrogatorio va a construir
mientras el contraexamen es derribar la de ellos y construir la tuya. Entonces, si pensemos en esa manera, en cómo hacer el contraexamen, vamos a salir mejor. Sí, excelente. Ahora abordemos un tema que me parece crucial y importante porque ustedes en Estados Unidos tienen un cuerpo normativo, una estructura normativa denominada reglas federales o reglas estatales de evidencia que se enfocan principalmente en el aspecto probatorio, que además es un tema nuclear al momento de determinar el propósito mismo de la resolución del conflicto. Lo sustentamos sobre la base de la prueba. Generalmente nuestros códigos latinoamericanos, no solamente el Código del Ecuador, en el ámbito procesal penal o procesal civil, o en materias no penales como lo trabajamos acá, incluyen en sus códigos procesales apartados específicos para trabajar sobre la prueba. No tenemos un cuerpo normativo independiente o un código probatorio, si se lo quiere llamar así para que se lo entienda mejor por la audiencia, sino que tenemos códigos procesales que tienen contenidos de las instituciones referentes alrededor de la prueba. Los medios de prueba, los órganos de prueba, las etapas, etc. En este sentido, enfoquémonos en las reglas federales de evidencia y principalmente en esa regla 611 que me parece superlativo trabajarla en un espacio como este, porque se refiere justamente al modo y al orden de los testigos que testifican y la presentación de las pruebas. Especialmente esta regla, la 611, enfocada en la letra B, en donde se contiene justamente el tema que nos ocupa, el alcance del examen cruzado o del contrainterrogatorio. Correcto. Sí, eso es interesante. Hablaste de nuestras reglas de evidencia. Y no sé si sabes, pero tenemos reglas federales de evidencia y tenemos en cada estado una regla de evidencia. Unas reglas, perdón. En general son muy similares. Pero, por ejemplo, ya llegaste a 611B, que es uno de los que tiene diferencias. Y ahí es que en las reglas federales, el litigante haciendo el contraexamen no puede ir más allá que el alcance del examen de la otra parte. Entonces, si la otra parte no está hablando de, por ejemplo, en la investigación de choque de carros, no está hablando con este testigo sobre el uso del cinturón. Y la persona haciendo el contraexamen quiere hablar de eso. Bueno, la persona puede, por quien es su testigo, puede levantarse y decir objeción. Está fuera del alcance de mi interrogatorio. Bueno, eso, pero ya está bien. Nuestro tema esta noche es del contrainterrogatorio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, hagan las preguntas que quieres hacer que apoyan a la teoría del caso, ¿no? Desde el principio, sin pensar, oh no, me van a cerrar a través de 611B. Porque no es cierto que la otra parte vaya a dar una objeción, ¿no? Entonces, adelante. Pero a la vez no significa que no debas preparar por si haya esta objeción. Entonces, segundo, si hay una objeción, vas a decir al juez
muestra cómo la pregunta está dentro del alcance del interrogatorio. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Durante el interrogatorio no puedes estar ahí pensando en su contrainterrogatorio con ansiedad, oh, no, ¿cómo voy a preguntar? No, no, no. Estás escuchando, haciendo notas, puede ser con el socio al lado, para que, y al lado, un tip es al lado de las notas con los temas. Y sabes que está dentro de tu contraexamen, entonces ese tema ya y ponlo en la lista de preguntas que ya tienes. Entonces, si viene esta objeción, puede decir, no, acuérdate, juez, otra parte preguntó tal, y ese es dentro de este alcance. Tercero, este 611B dice que no puedes ir fuera de alcance del examen, excepto para ataques contra la credibilidad. Entonces pensamos, ¿cómo es nuestras preguntas? ¿Cómo tienen que ver con la credibilidad? Entonces puedes argumentar al juez después de una objeción. Mira, la excepción es sobre la credibilidad y juez, dijimos desde el principio, si el contraexamen es la mejor máquina para el descubrimiento de la verdad, ya necesito esa oportunidad de confrontar al testigo sobre este tema, porque va al cruce de su credibilidad. Y bueno, si nada funciona, el juez dice, no puedes preguntar dónde vas ahí. Hay otra opción, la opción nuclear. Y eso es, solicita en ese momento llamar al mismo testigo como un testigo tuyo. Ya hay algunos, y fuera de orden, ¿no? Ese es el caso de otra parte. Y la otra parte tiene, bueno, primero testigo A, después B, después C, y está creciendo, y él tiene su manera de presentar su caso. Pero si el juez dice, bueno, testigo A, lo que voy a hacer es permitir que llame fuera del orden la contraparte, su testigo, porque ya está aquí, ya está en la audiencia, está en el corte, está con nosotros en el sitio. Entonces, la otra parte puede decir, oye, ¿sabes? Él puede preguntar esas preguntas. No quiero, porque quiero mi A, B, C. Entonces, eso hay jueces federales, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que lo hacen así. Bueno, si la persona poniendo o ofreciendo el testigo no quiere que la otra parte haga esas preguntas durante su contraexamen, puede dejarlo llamar. Entonces, eso ya es una estrategia para las dos partes, una estrategia para la persona la parte ofreciendo este testigo, porque puede ser que no quiere ese desorden en su caso. Entonces, de 611B sí es una limitación, pero sí los abogados están pensando desde el principio cómo navegar, podemos salir adelante y sacar lo que necesitamos para los puntos a favor que vamos a usar últimamente en el argumento de cláusula. Sí, ciertamente las reglas federales de evidencia, como había indicado, contienen apartados importantes sobre el ejercicio no solamente del contraexamen, sino también del examen y los demás aspectos alrededor de la litigación. Hay que puntualizar que antes de que existan estas reglas federales de evidencia, los estados, cada estado de los Estados Unidos tenían esos cortes regulado de distinta forma este tema, como lo señala, por ejemplo, el caso Brownlee de 1974 y el caso Tanford del 2002.
es más bien después que nacen las reglas federales de evidencia con el fin de unificar estos aspectos en todos los Estados Unidos. Ahora bien, el alcance del examen cruzado que se determina en el artículo 611, en la letra B, tiene algunos componentes importantes, como bien tú lo señalas. Primero, que no debe ir más allá del examen directo, el contraexamen. Y esto hace notar que específicamente se refiere a los dos contenidos de los que estamos hablando, el testimonio y el testigo, porque más allá dice que los asuntos que afecten a la credibilidad del testigo pueden ser abordados de cualquier forma. Es decir, no establece limitantes. También determina que el tribunal puede permitir la investigación de asuntos adicionales, como en un examen directo. Es decir, determina que en cuanto al ataque que se da al testimonio, lo realizo sobre la base de los temas del examen directo, o sea, lo limita a los temas, no preguntas, a los temas. Y los asuntos que se refieren a, que afectan a la credibilidad del testigo, pues pueden también ser abordados. Si se trabajan aspectos adicionales a estos, cuando dice que se los va a trabajar como un examen directo, prácticamente está indicando de que queda vedada o queda prohibida esta herramienta de realizar preguntas sugestivas. ¿Se entenderá así entonces? Sí, es así. Si la contraparte llama al testigo, ya es su testigo y así no se puede hacer las preguntas sugestivas, tiene que ser las preguntas abiertas. O la otra parte va a decir, oye, objeción está leading. Entonces, ¿cuál es en Ecuador? ¿Cómo es para leading? Sugestivas, ¿no? Sugestivas. Sí. Ok. Contienen Entonces, ya la respuesta. sí, pueden hacer esta objeción. Entonces, no es la solución perfecta. Es la cuarta, ¿no? Acuérdate que pasamos por las otras maneras de hacer nuestras preguntas, pero sí a la vez es un tema donde tenemos que sacar un punto a nuestro favor para la cláusula ya eso es una opción. Sí, cuando se limita el contrainterrogatorio a los temas del interrogatorio, al referirnos a temas, estos temas pueden desprenderse de las preguntas que realiza el interrogador como de las respuestas que da el testigo. En ese sentido se pronunció en el caso Sonner versus State en Mississippi de 1998. ¿Es esta la apreciación que tienen, por lo menos en el estado que tú te encuentras? Es decir, estos temas pueden desprenderse tanto de las preguntas que realice yo como examinador o de las respuestas que me dé el testigo. Claro, yo diría que desde el punto de vista de la persona haciendo el contraexamen, las respuestas son iguales de las preguntas. Y tienes 611B, ¿no? Tienes en español, Vinicio. 611B, ¿se puede leer? Sí, el artículo 611, letra B, dice, el interrogatorio no debe ir más allá del tema del examen directo. A esto me refería. El tema que se Okay. puede Entonces, desprender de la pregunta o de la respuesta. claro, sí, correcto. Sí están hablando de eso. ¿Y por qué? Porque ya hablamos de la preparación que es posible que hicieron antes de estar ahí frente a la audiencia. Y no puede hacerlo, oye, voy a preguntar X, pero responde con Y, con Y o Z, para que podamos entrar a esta evidencia sin la contraparte puede hacer preguntas. Entonces, si el tema está ahí, ya se puede hacer las preguntas en el contraexamen. Y por eso hay que tener las notas para recordar al juez que ya él escuchó o ella escuchó a este tema durante
el examen. Entonces el tema más bien se trata de un ejercicio deductivo que lo realizamos sobre el razonamiento de las preguntas que se formulan o de las respuestas que se dan a esas preguntas. Correcto. Bien, en cuanto a los asuntos adicionales que se pueden trabajar en el contraexamen sin que estos se hubieran realizado en el examen directo, que esa es la limitante, estos temas del examen directo. Estos asuntos adicionales, como habíamos indicado, se deben trabajar como en un examen directo según el artículo 611b. Esto lo permite el tribunal, entiendo, por el mismo propósito que determina el artículo 611, número 1, de estas reglas federales de evidencia, que determina que el tribunal puede permitir en estos casos procedimientos que sean efectivos para determinar la verdad. Se orienta entonces esta posibilidad, esta carta abierta que se da para que trabaje sobre asuntos adicionales con total libertad, ciertamente orientados en un examen directo, es decir, no voy a poder hacer preguntas sugestivas en ese caso, si el tribunal detecta que se está realizando estas preguntas sobre aspectos adicionales que van a conducir hacia la verdad, se entendería ese es el sentido de esta disposición, tengo que hacerlo a través de preguntas permitidas en un examen directo, básicamente las preguntas abiertas. ¿Correcto? Correcto, correcto. Y es por eso que volvemos a 611b. Eso tiene su excepción y es la credibilidad. Vamos a llegar a la verdad a través de la credibilidad del testigo. Entonces, ¿cómo puedes vincular? Siempre estás pensando, ¿cómo puedo vincular estas preguntas a la credibilidad del testigo? Y me parece en muchas maneras, eso es lo que hacemos durante nuestros contraexámenes. Y bueno, un cuento. Estaba en Perú dando una clase con unos estudiantes sobre el contraexamen y dijeron, oye, y sobre testigos y los juicios. Y alguien me dijo, bueno, ¿cómo vamos a saber cuál es correcto o quién es correcto si una parte va a decir una cosa y la otra parte va a decir la otra cosa? ¿Y cómo sabemos? Bueno, es correcto. Las partes tienen dos historias o no estaríamos ya en un juicio, una audiencia. Pero ¿cómo hacemos la diferencia? Y eso es el juicio, eso es el litigio oral. No es matemáticas donde hay una respuesta clara. En vez hay que ir escuchando a los testigos y ver si ellos tienen la credibilidad. Entonces, no es que esta parte una parte tiene su historia, otra su historia. ¿Cuál historia tiene más credibilidad? Y por eso, mucho del contraexamen es cómo desacreditar a esta persona. Pero, a la vez, quiero decir que los mejores saben que eso es una cirugía muy delicada, porque a veces no quieres desacreditar el testigo, porque los mejores abogados saben que puedes sacar más información, como dije desde el principio, ¿no? Desde mis primeros comentarios. Puedes sacar información más horroroso, potente, ¿no? Del testigo del otro, de los tuyos. Entonces, no siempre quiere desacreditar los testigos del otro. Puede ser que vas ahí para decir, bueno, esta persona está bien y vio lo siguiente que voy a usar en mi argumento de clausura. Y ciertamente el propósito del contrainterrogatorio, como bien anotas, no solamente es desacreditar, sino también buscar acreditar la teoría del caso propia con aspectos que pueda aportar ese testigo. ¿Cómo trabajan ustedes en el ámbito estatal?
estas reglas de evidencia específicamente para hacer una relación entre las reglas federales, este contenido que estamos anotando del 611, 611B, con lo que ustedes tienen en Texas en cuanto a las reglas estatales. ¿Cuál es la diferencia o no existe diferencia? Sí, hay una diferencia. Bueno, en Texas todo es un poco distinto, ¿no? En Texas lo hacemos, bueno, lo mejor, no, bueno, no quiero decir, pero lo hacemos de nuestra manera. No somos tan diferentes de muchos. Muchos estados como Texas ya permite que los testigos puedan, bueno, perdón, que los abogados en el contraexamen puede preguntar de cualquier asunto. Pero sí hay límites a la vez de eso. No puedes, como viste en 611A, no puedes perder tiempo. No puedes confundir el jurado, no puedes confundir a los temas. No puedes preguntar algo ya preguntado. Entonces, hay límites. Se ve en 611.3. No puedes poner a la otra persona en como... no puede ser irritante, yo diría. Entonces, hay límites a la vez. Hay límites, pero eso es una de las diferencias en Texas y las reglas federales. Estamos muy más abiertos en las reglas acerca del contraexamen. Y cuando estas reglas de evidencia confrontan reglas constitucionales o derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a confrontar a la persona que se le está acusando, ustedes también ponderan el derecho constitucional. Debe ser así. Sí, tienes razón. Y muchos, por ejemplo, los defensores criminales van a decir a los jueces, oye, esas preguntas que estoy haciendo van al lado de mi derecho o el derecho de mi cliente de confrontar sus testigos. Y eso lo hace difícil para los jueces porque la confrontación es algo constitucional, es un derecho constitucional. Y en la supremacía, ¿es así? Supremacía. Sí, gracias. En el orden, ¿no? Los derechos constitucionales son los más importantes. Entonces, los defensores o cualquier persona haciendo la contraexamen, si pueden vincular a un derecho constitucional, ya están como dando como la carta más grande en su argumento al juez. Igual sucede en el Ecuador. Nosotros tenemos en nuestra constitución jerarquizado el sistema oral con los principios dispositivo, contradicción y concentración, y es justamente el de contradicción que se está tutelando a través de esta confrontación que se realiza en el contraexamen. Pasemos entonces a nuestro tema crucial en cuanto al alcance del contrainterrogatorio, y son las reglas que se marcan en el ámbito doctrinario respecto a este tema. Se ha referido que existen fundamentalmente 3 reglas y sobre esas se dan algunas pautas específicas que las vamos aplicando en nuestros países. Tenemos una regla extensiva o tradicional, también se la conoce como regla inglesa o regla ortodoxa. Tenemos una regla restrictiva o American Rule o regla americana. Y aparece también una regla intermedia entre estas que se la conoce como las reglas de Michigan o Michigan Rule. ¿Qué podemos indicar respecto a cada una de estas, profesor Tana? Pero yo diría que en el final todos tienen la misma conclusión, y es decir,
queremos llegar a la verdad a través del contraexamen. Y en cada uno, el límite no es contra el descubrimiento de la verdad. Como dijimos desde el principio, ¿no? La mejor máquina para el descubrimiento de la verdad es el contraexamen. Y yo creo el restrictiva como los federal o el abierta como lo de Texas y el Michigan, que tiene, bueno, aspectos de los dos, pero al fin el litigante, el abogado siempre tiene que pensar en cómo puede presentar su teoría del caso dentro de esas reglas. Y sí puede vincular al descubrimiento de la verdad, de la credibilidad del testigo. En todos los tres se puede hacer. Se puede hacer las preguntas que el defensor, el abogado que quiere. Pero hay que pensar y hay que hacer las preguntas con esta meta como en mente, ¿no? Eso es la meta, es descubrir esta verdad. Y esa es la verdad, en fin, es para, esas reglas existen para que las personas no están perdiendo tiempo, siendo irritante, porque hay otros casos y el juez quiere pasar a su próximo caso y su próximo caso. Entonces, ya pueden limitar, pero la razón para limitar es más para salvar el tiempo de todos involucrados, que me parece para ser un juez de, no un juez, quiero decir algo más como el monitor de las reglas, ¿no? Y entonces, para los escuchando, ya siempre estamos pensando cómo mis preguntas o los temas de mis preguntas están llegando a este punto. Estas reglas juegan sobre la base de limitar y no limitar. Ese es en el fondo todo. Cuando permitimos que el contrainterrogatorio se convierta en una herramienta libre que permite abordar todo tema que considere el otro, el que está realizando el contrainterrogatorio, estamos hablando de una regla extensiva, esta regla inglesa. El razonamiento que se dio para poder legitimarla es que es la única vez que vamos a tener la oportunidad de abordar ese testigo y por economía pues tenemos que tratar de obtener toda la información que tenga y siempre que la otra persona esté realizando este abordaje será porque a algún punto debe tener que va a beneficiar su teoría o que va a afectar la teoría del contrario. Esta es la postura de esta primera regla, de la regla extensiva. La regla restrictiva, esta que establece límites, estos límites que se dan en la American Rule o regla americana, estos límites que se dan en torno a los asuntos únicamente abordados en el examen directo, excepto en lo relacionado con la credibilidad, vemos que se parece un tanto a lo que se está señalando en las reglas federales de evidencia. Pero tiene cuestionamientos esta regla, por cuanto se podrían ocultar algunos temas que no quieren que se aborden en el contrainterrogatorio y a propósito de esto, pues simplemente no se los topa en el examen directo. Por su parte, quienes destacan y legitiman esta regla restrictiva, esta regla que solo se limita a los asuntos, dicen que lo que está aportando ese testigo no puede ser interrumpido aludiendo a hechos distintos que en algún momento busquen distraer la atención del tribunal de ese punto.
Y en cuanto a la regla intermedia, esta regla de Michigan, esta es un poco más flexible en este tema, no solamente permite los temas del examen directo, sino también todo lo que permita refutar, modificar o explicar de alguna forma lo que ese testigo acreditó, pero siempre refiriéndose a lo mismo. Es decir, no solamente se orienta hacia estos temas que hemos estado hablando, sino al mismo sentido del alcance que se buscó con el interrogatorio. En este contexto, y dado que esto en nuestras legislaciones no está determinado con claridad, más bien queda al ámbito subjetivo del juez, en el caso de ustedes del jurado, y del director de ese desarrollo de la audiencia, que es el juez de derecho, que tienen también esa estructura de juicio en el contexto americano. Queda más bien al ámbito subjetivo del juez delimitar o no la posibilidad de este alcance que le vamos a dar al contrainterrogatorio. Sí, ¿sabes? Mientras estabas poniendo el ámbito ahí, pensé, por tener el derecho de preguntar de cualquier aspecto. No significa que debes preguntar de cualquier aspecto. No, puede ser que el sistema, un sistema es más abierto que otro, pero no significa que por tener ese derecho de preguntar más, debes hacerlo. Al fin, no debes preguntar más allá que lo que necesitas para la teoría del caso, para presentar tu argumento de cláusula. Y si estás haciendo preguntas fuera de eso, ya estás perdiendo tiempo. El juez no tiene ese tiempo, no quiere, y puedes perder el juez hablando de aspectos que no son relevantes. Entonces, yo no entro a los juicios, a las audiencias, pensando mucho, no puedo, ¿cómo voy a manejar esto? Porque las preguntas deben ser, de nuestra preparación, deben ser tan, tan narrow, Ganas. tan limitados. Sí, tan limitados para ganar el punto a nuestro favor para la cláusula Sí, el contrainterrogatorio es estratégico. Y siendo estratégico, se dice que el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. Y si lo vas a hacer, si lo vas a hacer, específicamente debe buscar un beneficio. Nosotros trabajamos acá sobre la base del razonamiento que si no logras un beneficio con el contrainterrogatorio o no lo lograste, no lograste beneficiar tu teoría del caso, seguramente vas a beneficiar la teoría del contrario. Esta es una postura que permite para nosotros razonar sobre la necesidad de meditar bien antes de realizar un ejercicio de contrainterrogatorio, y es justamente por eso, porque se trata de una herramienta persuasiva como un cuchillo afilado que si no lo sabes manejar bien puede terminar hiriéndote o dañando tu propia teoría del caso. ¿Qué podemos acotar respecto a este tema, profesor Tala? Bueno, yo creo que ya dijiste bien. En fin, el contrainterrogatorio es estratégico, ¿no? Y bueno, fuera de eso, no puedo decir mucho más, ¿no? Los límites de las reglas, y en estatales o federales, no van a obstaculizar la oportunidad de usar el contrainterrogatorio como una herramienta muy estratégico. Siempre ponderando el derecho constitucional
que busca efectivamente a través de ese contrainterrogatorio no solamente consagrar esa tutela del derecho a la defensa, sino también fundamentalmente buscar depurar, limpiar esa información, ser un filtro o un test de calidad para que esa información que ingrese sea la que efectivamente requiere como insumo el juez para tomar la decisión. De acuerdo, de acuerdo. Te agradezco muchísimo por la participación, profesor Tanner. Sin duda ha sido un aporte muy importante en nuestro espacio de conversatorio jurídico. Comprometemos tu participación para tenerte en futuras programaciones y tratar nuevos temas de trascendental interés para nuestra audiencia. Muchísimas gracias Bueno, y gracias. saludos también. Gracias por tenerme aquí y espero un día verte en una audiencia haciendo el contrainterrogatorio. Sin duda en algún momento vamos a compartir material. Yo también quiero verte cómo realizas ese ejercicio en el ámbito de la práctica forense. Un abrazo fuerte para toda la comunidad académica de Estados Unidos, para el profesor Tanner por su brillante participación. Quiero invitarlos, queridos amigos, para que sigan compartiendo nuestras actividades académicas. Vamos a trabajar el día de mañana en nuestro espacio de capacitación jurídica, los elementos constitutivos de los delitos contra la vida, y cada semana tenemos intensa actividad en el orden de la capacitación virtual. Un abrazo fuerte a todos. Profesor Tanner, un abrazo a la distancia. Hasta pronto. Igual, hasta pronto. Chao.